Bueno, muy bien, comenzamos esta clase 3 del curso de operador socioterapéutico en adicciones. Esta es una clase bastante extensa por el tema que sería la adicción a las drogas y tal vez muchas veces los que hacen esta capacitación o este curso lo que más buscan es el cómo es el trabajo con pacientes con esta adicción puntual que sería la adicción a la droga, ¿sí? Pero como bien dijimos en el curso, en nuestro curso abarca no solamente la adicción a las drogas, sino a la adicción al juego, al sexo, al trabajo, a las personas, la codependencia, etcétera, que eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, ¿sí? Pero bueno, para bajar un poco tal vez la ansiedad que por ahí provoca el tema de que haya distintos temas dentro de una misma capacitación, queríamos en esta tercera clase hablar puntualmente de la adicción a las drogas, que como también dije en la clase anterior, es una de las adicciones que más conocimiento tal vez tenemos y que hay más tratamientos conocidos, como eran las comunidades terapéuticas, las clínicas o los tratamientos ambulatorios, ¿sí? Esta es una de las adicciones que más tratamiento hay, no solamente acá en Argentina, sino en diferentes países del mundo. Se focaliza mucho el trabajo en la rehabilitación de la persona que tiene esta adicción, ¿sí? También para comenzar, yo quería mencionar que las drogas en sí, no solamente las ilícitas o las ilegales, que las vamos a ver ahora, sino todas las drogas. Un medicamento es una droga, ¿no? Y hay drogas legales, que también vamos a mencionar, ¿sí? Como son el tabaco, el alcohol, ¿sí? Los medicamentos, son drogas legales y son aceptadas por la sociedad. En la primera clase, cuando hacíamos una introducción general de lo que es la capacitación esta que estamos haciendo, también mencionábamos a lo que son las drogas aceptadas por la sociedad, pero que no son drogas en sí o no están dentro de la categoría de drogas, ¿sí? Que son unas sustancias que permite a la persona tal vez tener los mismos resultados que una droga, pero que son distintas cosas que nosotros tenemos en el consumo diario. Por ejemplo, el gasoil, el querosén, la nafta, el quitasmalte, ¿sí? El pegamento. Hay un montón de elementos o cosas que nosotros usamos habitualmente que si las usamos de otra manera, tal vez podemos conseguir eh, las mismas consecuencias que se consigue con la droga en sí, ¿sí? Entonces tenemos las drogas legales, las ilegales y las aceptadas por la sociedad que entrarían dentro de esta categoría. Las legales, ¿no? Como el mate, el café, eh, los medicamentos, el tabaco, el alcohol, y también otras que poco a poco se va aceptando en la sociedad como si fuera la marihuana, por ejemplo, que en algunos países está legalizado el consumo particular, en otros se está trabajando mucho en el tema de la medicación, ¿no? Para distintos pacientes, ¿no? Entonces, son drogas que están aceptadas y en proceso, podríamos decir, de legalización, ¿sí? Siempre tanto la marihuana que está en este proceso como en otras drogas, como son los medicamentos, siempre va a depender, y esto creo que lo mencionamos, siempre va a depender del uso que le hagamos, ¿sí? No es lo mismo el consumo habitual, tal vez de una medicación que nos prescribe un médico, ¿sí? Un profesional de la salud, y el abuso, que es cuando nosotros empezamos a consumir por nuestra cuenta, tal vez, una automedicación puede ser, o el médico nos dice que hay que tomar cierta cantidad de medicamento y nosotros, porque tenemos más dolor o lo que fuera, por ejemplo, en un dolor de muela, seguimos consumiendo, estamos abusando de esa droga y corremos el peligro, ¿no? El tema de la dependencia. Podemos depender de estos medicamentos, ¿sí? También como estos
medicamentos que a veces se venden por los medios, ¿no? La televisión y demás. Por ejemplo, entonces después de las comidas tengo que tomar tal cosa para sentirme bien, para tener una buena digestión y demás. Entonces como que poco a poco nos vamos haciendo dependiente de sustancias o de distintos elementos que se venden eh, en el día, digamos, en la cotidianidad nuestra, ¿no? Entonces nos vamos haciendo dependiente de algunos de estos elementos, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar entonces con lo que teníamos preparado. Muy bien, entonces, la adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas. Dentro de las drogas vamos a ver lo que es la cocaína, la marihuana, ¿sí? LSD, anfetaminas, ¿sí? Y acá en esta clase no quise mencionar las drogas legales que entran en la categoría de alimentos, como son el café, ¿sí? El mate, el té, porque son drogas que no son tan importantes en este sentido con el tema de la dependencia, ¿sí? Nosotros podemos decir, soy dependiente del mate, pero bueno, un día que no puedo tomar mate, no pasa nada. Entonces, no entraría dentro de una dependencia, sino de un uso o de un consumo, y tal vez muchas veces excesivo, ¿sí? Porque nosotros por ahí en nuestra cultura es algo común, algo propio nuestro, ¿sí? Pero no entraría dentro de lo que es la dependencia en sí, porque un día que no tengamos para tomar mate no nos pasa nada, o un día que no podamos tomar un café no pasa nada, salvo cuando nosotros tenemos esta dependencia, ahí sí nos tenemos que dar cuenta que hay una alerta, ¿sí? Porque hay una dependencia de esa sustancia, y entonces ahí entraría dentro de lo que es lo patológico, ¿sí? Lo enfermizo, ¿sí? Yo no puedo estar si no tomo un café, entonces voy a hacer lo imposible para tomar un café. Ahí nos estamos dando cuenta que es una adicción, ¿sí? Y necesitaríamos un tratamiento más enfocado en ese sentido. ¿Sí? Pero bueno, no quería dejar de mencionar este tipo de drogas que entran dentro del tema de las adicciones, pero no es tan perjudicial para la salud. ¿Sí? Muy bien. Característica de sustancias, ¿no? Presentación de las sustancias, los efectos, vamos a ver, y algunos tratamientos los vamos a mencionar, ya que después estará la clase de las comunidades terapéuticas, la regla de los 12 pasos, que no la quise poner en esta clase, la regla de los 12 pasos, que se trabaja en todos los tratamientos de adicciones, porque es bastante extensa y habría que explicarla, y la vamos a explicar más detalladamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros pensamos qué es la droga o mencionamos, tal vez podemos preguntar, hacer una encuesta, entonces las respuestas van a ser siempre tal vez las mismas. ¿Sí? Es algo que se consume, algo prohibido. En realidad hay que saber que la droga, ¿sí? Como dice acá, es una sustancia que se introduce en el organismo, ¿sí? Como dice, por cualquier vía, puede ser de una vía oral o por inyecciones, etcétera, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a producir? Una alteración, ¿sí? En el funcionamiento del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al introducirse va a haber alteraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo un dolor de muela, ¿no? Y tomo un antibiótico, tomo un antiinflamatorio, tomo un medicamento para calmar el dolor, etcétera, hay una alteración en el sistema nervioso que nos hace sentir eh, la sensación, nos da la sensación de que nosotros no tenemos este dolor, ¿sí? Por eso nosotros tomamos este medicamento. Si hay una inflamación o lo que fuera, también ese medicamento o esa sustancia nos va a ayudar a que nosotros bajemos el estado de dolor, podríamos decir, baja el estado de dolor, entonces va a siempre estar alterado, ¿no? Nuestro sistema nervioso.
Cuando veamos ahora más adelante algunas de las drogas, vamos a ver que cuando nosotros consumimos algún tipo de droga ilegal, por ejemplo, como si fuera la marihuana o la cocaína, etcétera, vamos a tener alucinaciones, vamos a sentir por ahí en algunos momentos pánico, en otros momentos vamos a transpirar, en otros momentos vamos a sentirnos más tranquilos, ¿sí? Es como que esta sustancia que nosotros introducimos en el cuerpo nos da la sensación, ¿no? De que podemos modificar alguna de las conductas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con pacientes, ¿no? Que hay que modificar conductas, por eso hay que saber bien lo que es la droga, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen distintas patologías, como son la esquizofrenia, TDAH, ¿sí? Trastorno de la conducta, etcétera. Hay distintas patologías, ¿sí? O depresión, ¿sí? Se toman algunos medicamentos, lo habremos escuchado siempre, ¿no? Está tomando antidepresivo. ¿Por qué está tomando antidepresivo? Porque ese medicamento, ese antidepresivo, hace que la persona se pueda sentir mejor, ¿sí? Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que nos pasa? Se ven alteradas algunas de las funciones, ¿sí? Que no podemos controlar tal vez desde la conducta en sí. Entonces, bueno, hay una medicación para eso. Cuando una persona está muy alterado porque tiene un shock o lo que fuera, siempre por ahí se da una medicación para tranquilizarlo, ¿sí? Entonces las drogas en sí, podríamos decir, va a depender siempre del uso, ¿no? El abuso que le hagamos, ¿sí? Distintas formas de consumo, ¿sí? Vamos a tener distintas respuestas, ¿sí? Pero hay muchos medicamentos que son drogas y que nos ayudan a estar mejor, ¿sí? Va a depender siempre, como digo, el uso, ¿sí? La forma de cómo consumimos esta droga. Entonces, decíamos, es una sustancia, altera el sistema nervioso central y puede llegar, ¿no? a que la persona pueda ser dependiente de esa sustancia, ¿sí? Entonces, es todo un proceso, ¿sí? Va a ser una sustancia que nosotros ingerimos de alguna forma y podemos llegar en última instancia a la dependencia, ¿sí? Eh, bueno, esto sería así, no quiero mezclar los temas, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que yo ya mencioné hace un momento. Tenemos las legales, las ilegales y las aceptadas, que dentro de las aceptadas, si uno ve, si ustedes ven la bibliografía que hay del tema de drogas y demás, muchas veces aceptados no lo mencionan, ¿no? Nosotros lo queremos poner para también mencionar este tipo de sustancias que no son drogas, como el pegamento, la nafta, el gasoil, el queroseno, etcétera, que no son drogas y podríamos ponerla dentro de esta categoría como aceptadas por la sociedad, que se usan para drogarse, ¿sí? Pero es bueno saberlo que hay otras cosas que se usan para drogarse, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice, las drogas legales son aquellas que la sociedad ha establecido como el uso habitual, los medicamentos, como yo decía recién, ¿sí? Y por costumbre o por placer, como es el alcohol o el tabaco, ¿sí? Esto hay que aclararlo. A un adolescente, si ustedes van a trabajar, o vos vas a trabajar como operador en adicciones y también como preventor en adicciones, siempre hay que explicar que el alcohol, una cerveza, un vaso de vino, eh, forma parte de la droga. Va a depender el consumo. El cigarrillo, ya lo sabemos, ¿sí? Es una droga, ¿sí? Que produce un montón de daños físicos, ¿sí? Pero está muy aceptado por la sociedad y va a ser muy difícil tratar de que se cierren tal vez las fábricas, etcétera. Eso no va a ser posible. Entonces hay que trabajar mucho la forma de cómo uno explica cuáles son las drogas, y en este caso estas legales, como las que estoy mencionando, que es habitual y que está al alcance de cualquier persona, ¿sí?
que puede consumir en cualquier lugar, puede comer y tomar un vaso de vino, etcétera, puede fumar, puede comprar por todos lados, puede comprar muchísimos cigarrillos, es aceptado, ¿sí? Bueno, estas estarían las aceptadas. Las drogas ilegales, en cambio, son las que nosotros sabemos, ¿no? Que por ahí es más difícil. A veces, como dice acá el texto, va a depender también del contexto, ¿sí? El lugar donde yo me mueva. Si voy a un lugar donde tal vez es propenso a que me regalen la droga para después engancharme y empezar a ser dependiente. Las drogas ilegales están también al alcance, ¿no? De cualquier persona, por eso es muy peligroso el hecho de no conocerlas, ¿no? Es bueno saber cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias de consumo, etcétera, pero también están al alcance de cualquier persona si uno sabe cómo buscarlas o ir a lugares donde es más fácil el encontrarlas, ¿sí? Ambas, ¿no? Las legales y las ilícitas o ilegales, perjudican la salud. Y acá hago este paréntesis en el sentido de estas drogas que yo les mencionaba hace un momento, de las drogas de consumo masivo, como es el café, el té, el mate, ¿sí? Eh, Nos van a dañar en ese sentido dependiendo el consumo, ¿sí? Muy bien. Las aceptadas, es lo que yo decía, por la sociedad y que no son propiamente drogas como la nafta, el pegamento, el quitasmalte, etc. No quise poner más porque si no es como que va a ser muy extenso todo. Ahora, decíamos que va a estar afectado, ¿no? Este sistema nervioso central. No vamos a hacer una clase de neurobiología, pero simplemente ver que todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo en sí va a repercutir, ¿no es cierto?, en el cerebro, y en el cerebro es como si fuera el motor, podríamos decir, de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? La conducta, nuestros sentimientos, nuestra memoria. Hay un montón de cosas que va a depender de cómo funcione el cerebro. Entonces, cuando nosotros ingerimos distintas sustancias, va a afectar al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Estas funciones que tienen que ser tal vez comunes en su funcionamiento, como es la memoria, el estado de lucidez, la forma de cómo hablamos, de cómo nos comunicamos, de cómo leemos tal vez, de cómo nos relacionamos en sí, o cómo tal vez podemos recordar algo, etcétera. Si decíamos que estas drogas van a alterar, ¿no es cierto?, este sistema nervioso, entonces se va a ver afectado, ¿sí? Una de las drogas que las menciono ahora, pero que no está en esta clase, que es el Paco, ¿sí? Es una droga, ¿no es cierto?, que es muy peligrosa en el sentido de que va matando, ¿no?, algunas neuronas. Entonces, cuando la persona sale en la rehabilitación, en el consumo del Paco, por ejemplo, la persona en sí puede salir por una buena rehabilitación, por un buen tratamiento, por una buena terapia, pero tal vez no va a quedar con las mismas funciones que tenía antes, porque es una droga muy fuerte, muy potente y que va a afectar, pero más allá de eso va a dañar y va a tal vez matar un montón de neuronas que son necesarias para el funcionamiento normal, ¿no?, del sistema nervioso y en sí de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, quise mencionar eso para que quede claro, ¿no? O para que se grafique lo que puede llegar a pasar, ¿no?, con este consumo de drogas ilegales, ¿sí? Muy bien, volvamos a lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces estas drogas actúan, ¿qué dice acá? Alterando el proceso de la neurotransmisión. Bueno, hacemos un paréntesis acá. Neurotransmisión. Neuro viene de neurona,
transmisión es cómo se transmite tal vez la energía de una neurona a otra neurona. Una neurona transmite una cosa y la otra neurona otra cosa, etcétera, hasta que llega a decir, bueno, siento el dolor, porque entonces, por ejemplo, si me pincho en un dedo, siento el dolor. Esa conexión neuronal es gracias a la neurotransmisión, ¿sí? Porque se van transmitiendo la información, las distintas neuronas. ¿Dónde están las neuronas? ¿Solamente en el cerebro? No, en todo el sistema nervioso central, y entonces pasa por la médula, etcétera, por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces yo siento dolor en un dedo, bueno, o en la espalda, y el dolor en sí no está ahí, sino que el dolor me lleva, ¿no?, a este proceso, este camino de comunicación que llega hasta el cerebro, ¿sí? Y en el cerebro nosotros nos damos cuenta, tengo dolor. Si no funcionaría bien este sistema nervioso, como estamos diciendo, entonces me pueden pinchar un dedo, me pueden pegar en la espalda, no sentiría dolor. ¿Por qué? Porque no hay una buena conexión, ¿no?, neuronal. Entonces yo no me llega la respuesta, o el estímulo, mejor dicho, ¿sí? Mejor dicho, el estímulo. Y entonces la respuesta, que sería de atajarme o tratar de masajear para calmar el dolor, no lo podría hacer porque no tendría la necesidad, porque no llegó bien el estímulo al cerebro. Entonces cuando uno está, supónganse, uno está en coma, en un estado de coma o en terapia intensiva, ¿sí?, etcétera, la persona tal vez uno la puede tocar, puede pincharla, moverla y demás, la persona no siente eso, porque está, ¿no?, este sistema está afectado en ese momento por una sustancia que puede ser un tranquilizante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, dice acá entonces, actúa alterando el proceso de la neurotransmisión, esa comunicación que hay entre las neuronas, ¿sí? Después, bueno, también, por ejemplo, en el tema de la depresión, en la psicosis, ¿sí? La psicosis, si ustedes, el que está haciendo esta capacitación, conoce o no, yo cuento en síntesis, la psicosis es una de las patologías, podríamos decir, que rompe con la realidad, ¿no? Rompe con la conexión de la realidad, y para graficar y entender qué es la psicosis, podríamos mencionar, por ejemplo, un paciente que tiene esquizofrenia, pero que no está tratado médicamente, ¿sí? O farmacológicamente. Entonces es un paciente que necesita que uno pueda bajarlo a la realidad, ¿sí? Porque tal vez ve alucinaciones, tal vez ve monstruos, escucha voces, siente olores que no están en la realidad, y entonces uno tiene que ayudarlo en tratamiento o con fármacos, en ese caso, ¿sí? Pero un paciente que tiene una psicosis está, podríamos decir, aislado de la realidad o desencajado de lo que es la realidad en sí, ¿sí? Acá brevemente, ¿no?, también como para explicar una de las funciones que también tiene el operador en adicciones, en este caso, ¿sí?, o el acompañante terapéutico en tratamiento con pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, es prestar el yo. Esto es bien psicoanalítico, ¿no?, de Freud, lo habrán escuchado alguna vez. Entonces, el yo, que es lo consciente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no puedo gastar más de tanto dinero porque no lo tengo. Bueno, eso yo es ser consciente, estoy conectado con la realidad. Bueno, si no estoy conectado con la realidad, puedo decir, bueno, me voy a comprar 2 autos, 3 departamentos, cuando no tengo el dinero suficiente en la realidad. Pero yo tengo esta ilusión tal vez, o esta forma de pensar y procesar, entonces digo, bueno, voy a comprar esto, voy a comprar el otro, voy a comprar aquello, pero no tengo con qué comprarlo, pero no me doy cuenta. Entonces el terapeuta, en este caso, la persona que va a trabajar, tiene que bajar a la realidad a ese paciente. Bueno, no lo podés comprar porque no te va a alcanzar, ¿sí? Eso es prestar el yo. Entonces, en esto
puede afectar a distintos pacientes. En este caso puede reducir crisis, como dice acá, en un paciente, por ejemplo, que tiene depresión, que tiene una alteración, que ve cosas. Por eso hay medicamentos que son buenos, ¿no? Para ayudar a este paciente a estabilizarlo. Este es un término que se usa muchísimo, ¿sí? Estabilizar al paciente, ¿sí? En este caso. Muy bien, sigamos. Uso, abuso y dependencia. Simplemente esta filmina la puse para que nos quede, ¿no?, en la memoria estas palabras, y es lo que yo siempre vengo diciendo. A las drogas las podemos usar, podemos abusar de ellas y podemos tener eh, la última instancia, que sería la dependencia. Por eso hay que tener cuidado con el uso, porque uno podría decir, bueno, yo no voy a llegar a la dependencia, entonces puedo fumar cigarrillos. Bueno, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese cigarrillo que yo voy a consumir, tal vez yo creo que lo voy a poder controlar, pero en realidad la droga en sí, si yo tengo una predisposición a la adicción, ¿sí?, tanto biológicamente como psicológicamente o socialmente, ¿sí?, voy a poder caer, podríamos decir, en ese abuso y llegar a la dependencia. Muy bien. Comencemos con el alcohol. Entonces, nosotros decíamos hace un momento, el alcohol, ¿no?, que es una droga, ¿no?, legal, si vamos a ir poniéndonos en las categorías que fuimos hablando, es una droga legal, ¿no es cierto?, que está al alcance de cualquier persona, siempre y cuando sean mayores de edad, pero igual muchas veces los jóvenes o adolescentes sin ser mayores de edad buscan la forma, ¿no?, de conseguir, o en la misma casa o en el mismo hogar, un familiar, ¿no?, pone una botella de vino en la mesa y puede consumir el niño o el adolescente, ¿no es cierto? Entonces es una droga que está al alcance de todos. Comenzamos entonces. El alcohol, ¿no?, es un líquido incoloro, volátil, que está presente en diversas bebidas, ¿sí? Su nombre químico es etanol, ¿sí?, lo habremos escuchado alguna vez. Su concentración dependerá del licor, ¿sí? En el caso de la cerveza, ¿no?, va a ser, digamos, diferente con otro, por ejemplo, con el vino, ¿sí? El modo de administración de esta bebida generalmente es por vía oral, ¿sí? Muy bien. Ahora, dependiendo de la dosis que tenemos, por ejemplo, desinhibición y excitación, es normal cuando una persona toma mucho alcohol, ¿sí?, empieza a hacer cosas que no lo haría si no hubiera tomado alcohol, ¿sí? Excitación, ¿sí? Y acá no estamos hablando de la excitación sexual, sino que excitación, está más eufórico, está más alterado, puede hacer de todo, puede correr mucho, puede hacer varias cosas que no lo haría, ¿no?, si no estuviera consumiendo este alcohol. Pero también, ¿no?, por ejemplo, hay distintos problemas que van afectando en lo orgánico, podríamos decir. En lo biológico, como dice acá, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata los vasos sanguíneos, ¿no?, irrita el sistema gastrointestinal. Y acá hacemos otro paréntesis. Nosotros conocemos un montón de allegados a nosotros, ¿no?, que por ahí conocemos que alguno tuvo algún problema, ¿sí?, de cirrosis, etcétera, y esto tal vez por el exceso, ¿no?, del consumo o lo habitual, ¿no?, del consumo, ¿sí? Estimula la secreción de los jugos gástricos y la producción de orina, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien, sigamos. Estos centros nerviosos superiores del cerebro que nosotros decíamos se van deprimiendo, afectando primero el habla, el pensamiento, el entendimiento, el juicio, etc. Todo esto, nosotros decíamos recién que estas drogas afectan al sistema nervioso central. Bueno, acá están algunas de las consecuencias, ¿no?
afectando el habla, el pensamiento, porque la persona al estar consumiendo piensa mal, no puede centrarse en la realidad, ¿sí? Eh, etcétera, digamos, como que hay un montón de consecuencias que se van dando por este exceso, ¿no?, en el consumo. El tema del equilibrio, muchas veces cuando nosotros vemos a una persona decimos, bueno, tomó alcohol porque se está tambaleando, se cae, se choca contra la pared, con los muebles. No hay una coordinación en la motricidad fina. ¿Sí? Acá que dice coordinación motora fina. Lo fino, ¿no?, para el que no esté trabajando con distintas patologías, lo fino es cuando la persona no pueda hacer algo en, con los dedos, por ejemplo, no sé, enhebrar una aguja, escribir, muchas habilidades cotidianas, muchas actividades de la vida diaria cotidianas que tal vez al estar eh, con esta sustancia en el organismo no nos permite poder ejecutar estas habilidades que es común hacerlo, ¿sí? Problema de la visión, problema del audio, ¿no? El tema de la audición, ¿sí? Después dice la intoxicación alcohólica. Acá ya estamos viendo de un abuso, ¿sí? Siempre tenemos que ir relacionando todos los términos, todos los que vamos hablando para que se vaya comprendiendo y para que podamos comprender al otro, ¿sí? Entonces, si hay una intoxicación alcohólica, puede provocarse un estado de coma, ¿sí? El estado de coma es el estado cuando uno no está consciente, ¿sí? No es que la persona se durmió, puede estar en un estado de coma, alcanzar la muerte, ¿sí?, por una depresión respiratoria. Acá cuando hablamos de depresión respiratoria no estamos hablando de la depresión que nosotros escuchamos siempre, que es la depresión psicológica, sino el aparato respiratorio no empieza a funcionar bien, entonces, bueno, puede producir la muerte y, como dice acá en la filmina, la disminución de la función pulmonar. Ahora, los efectos a largo plazo, ¿no es cierto?, en el alcohol. En términos acumulativos, dice, su consumo puede irritar al estómago, producir gastritis, daña el corazón, etc. Todo tiene que ver con todo, siempre esto lo escuchamos, a esta frase. Entonces una persona empieza a consumir, tiene efecto en el sistema central, ¿no?, el sistema neuronal, etcétera, pero también va a ir afectando a otros tipos de órganos y en sí va a perjudicar podríamos decir, el buen funcionamiento de los distintos sistemas, ¿no?, que tenemos nosotros. Muy bien. Daña el hígado, produciendo derivar a una cirrosis, que es lo que yo mencionaba hace un momento. Su abuso puede generar trastornos mentales, ¿sí? Y en el trastorno mental, que no es una discapacidad mental, hay que hacer la diferencia lo que es un trastorno y lo que es una discapacidad. Acá, entonces, pérdida de la memoria, deterioro del aprendizaje, ¿sí? Ustedes imagínense, por eso es bueno poder entender las palabras, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos a alguien que tiene trastorno del aprendizaje, ¿sí?, como puede ser la discalculia, ¿no?, eh, dislexia, que se está escuchando mucho ahora, son trastornos hereditarios algunos, otros son adquiridos, ¿no?, por la mala educación o por la mala estimulación. Y acá, ¿qué está diciendo? Que por este consumo del alcohol excesivo también podemos tener deterioro en el aprendizaje, no trastorno del aprendizaje, sino que nuestro aprendizaje va a ir empeorando, podríamos decir. Por eso imagínense si un niño empieza a consumir de chico o un adolescente, no va a ser el mismo tipo de aprendizaje que podría adquirir o ir teniendo sin consumir alcohol. Por eso es importante la prevención de las adicciones en este sentido. Si una mamá, ¿no es cierto?, si una mamá es alcohólica, es adicta al alcohol,
Entonces, durante el embarazo, ¿no? Imagínense que hay una conexión, ¿no? Más allá de afectiva, hay una conexión en su propio organismo. Entonces, el bebé, ¿no? Cuando nace, puede llegar a tener este, una palabra que no hemos hablado mucho, el tema de la abstinencia, ¿no? Porque el bebé se va a sentir mal porque no está consumiendo alcohol, porque su sistema va a necesitar, ¿no? Ingerir esta sustancia. Si bien no lo tomó al vino, fue transmitido por medio de la sangre, ¿no es cierto? Por medio de el estar dentro de esta mamá que consumía este alcohol, ¿sí? Entonces miren todas las consecuencias que se pueden dar por este consumo excesivo y abusivo, ¿sí? Muy bien. El tabaco, ¿sí? El tabaco, el cigarrillo, el habano podríamos mencionar, ¿sí? Pero es lo más habitual, y esto sí, vemos adolescentes, vemos jóvenes, vemos niños a veces, ¿no? Que consumen el tabaco. Bueno, es una adicción que es común verla y que, bueno, que produce mucho dinero, ¿sí? Por eso yo decía hace un momento, es importante aclarar, ¿no es cierto?, que lo más importante en este sentido es la prevención, ¿sí? Que la persona o el niño o el adulto sepa cuáles son las consecuencias, ¿sí? Y estar atentos, ¿no? Estar atento para que la persona no llegue a esta adicción, ¿sí? ¿Qué es el tabaco? Es una planta, ¿no? Que tiene un tallo, hojas anchas, etcétera. Las hojas se desecan, bueno, muy bien, hasta que se va armando, ¿no es cierto?, lo que es el cigarrillo o el habano en ese caso, ¿sí? Acá está explicando más o menos cómo se va produciendo. Bueno, ¿cuáles son los efectos entonces con el tabaco? Estimula algunos receptores sensitivos. Y acá hacemos otro parate en el sentido de entender la palabra receptores. Nosotros hace un momento hablábamos de lo que son las neuronas y la transmisión, ¿no? La neurotransmisión. Bueno, muy bien. Esas neuronas, para que puedan conectarse una a otra, tienen receptores, ¿no? Para que se puedan conectar, podríamos decir, o que se puedan eh, vincular, bueno, tienen receptores. Entonces, ¿qué hace el tabaco? Bueno, estimula esos receptores sensitivos, ¿sí? Es como que lo hace trabajar más, podríamos decir. Produce una descarga de adrenalina, ¿sí? Que acelera la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros escuchamos la palabra la adrenalina, ¿no es cierto? Sabemos que la persona está más excitada, que la persona se mueve más, que la persona puede responder de otra manera, etcétera, ¿sí? Entonces, como que este tabaco hace que la persona pueda producir esta, digamos, esta forma de comunicarse o de conducirse, ¿sí? Eleva la presión arterial, deprime los ganglios autónomos del sistema nervioso periférico, acá estamos hablando de otro sistema nervioso, el otro era el sistema nervioso central, puede alterar el flujo coronario, ¿no? El tema de la sangre, puede alterar el ritmo respiratorio, ¿sí? Eso es común ver a la persona que consume mucho tabaco, que fuma mucho, por ahí no puede correr, no puede subir una escalera, tal vez bajarla, ¿sí? De a poco, pero tal vez subir una escalera o correr o saltar, hacer actividad física así, bueno, no lo puede hacer al 100% por consecuencia del uso de esta sustancia, en este caso el tabaco, ¿sí? Construye, bueno, enfermedades cardíacas, puede haber infartos, ¿sí? Puede haber ACV, ¿no? Puede a largo plazo, dice, produce efecto en el sistema
broncopulmonar, que es lo que nosotros estamos diciendo. Muchas veces escuchamos personas que están tal vez con la mochila, que se le llama, que es para que la persona pueda respirar, pueden llegar a tener el EPOC, ¿sí? Son un montón de consecuencias que se pueden ir dando a lo largo del tiempo. Por eso el excesivo consumo puede producir todas estas cosas. Por eso decía efectos a largo plazo, ¿sí? Muy bien. A nivel mental, la nicotina facilita la concentración, activa la memoria, disminuye los sentidos del olfato, del gusto, ¿sí? Por ejemplo, una persona que consume mucho tabaco a veces les cuesta eh, ver la diferencia, sentir la diferencia de distintos olores, de distintos gustos, porque esto inhibe, digamos, ¿no? Todo el consumo del tabaco inhibe esta posibilidad de darse cuenta cuáles son tal olor o tal gusto, etcétera. Muy bien. Algunos, como decía ahí la filmina, utilizan, ¿no?, el tabaco o el cigarrillo cuando quieren hacer una dieta, ¿no es cierto? Decir, bueno, no como, entonces para bajar la ansiedad, que también es un término mal usado, ¿no? Pero ahora lo vamos a explicar. Entonces, para bajar la ansiedad, si yo no como, más vale fumo un cigarrillo o fumo 2 cigarrillos, entonces no como. En realidad, primero estoy teniendo una mala alimentación, ¿sí? No voy a adelgazar por fumar cigarrillo, ¿no? Ni tampoco voy a adelgazar por dejar de comer. Siempre en una dieta equilibrada tiene que haber distintas proteínas, bueno, distintos alimentos para yo poder tener una buena dieta y poder adelgazar, por ejemplo, en ese caso. Pero es un mito, podríamos decir, que bueno, entonces, bueno, no como, fumo. En realidad, tengo que saber controlarme o comer bien, ¿sí? No utilizar esta droga, ¿no?, para sustituir el momento de la comida, por ejemplo, o de la alimentación. Muy bien, y acá aparece lo que ya sabemos, ¿no? El tema de distintos cánceres o tumores, ¿no?, producidos por el tabaco. Hay personas que consumen, ¿no?, el cigarrillo por muchos años de su vida y no le producen ningún cáncer o tumor, ¿sí? Entonces uno se puede agarrar de ahí y decir, bueno, tal persona yo conocí, falleció a los 80 años, fumó toda la vida, fumaba muchísimo, pero no le pasó nada de lo que usted me está diciendo. Bueno, está bien, esa persona, podríamos decir, se salvó, tuvo suerte, un día de suerte, una vida de suerte, ¿no? Pero es común que se puedan despertar distintos tumores, cánceres, etcétera, por este consumo, ¿no?, del tabaco. Por eso todas estas cosas es importante aclarárselas a aquellos todavía que no son adictos, para que sepan, por lo menos, lo que es, ¿sí? Antes tal vez no se sabía, bueno, hoy se sabe. Entonces, explicar lo que pasa. Por ejemplo, acá en las mujeres fumadoras, dice la filmina, que toman además anticonceptivos orales, pueden presentar un aumento en la incidencia de infartos y enfermedades vasculares. Muy bien. En los hombres, ¿no?, el consumo abusivo, ¿no?, o excesivo de esto eh, disminuye la calidad de sus espermios. ¿Qué es espermios? Los espermatozoides, ¿sí? Disminuye la calidad, ¿sí? Eh, También tienen problemas, ¿no?, con el tema de la fecundación, etcétera. Y pueden también tener, obviamente, como las mujeres, cáncer en la boca, etcétera. Que no es común, pero que se puede dar, ¿sí? Hay muchos estudios que muestran eso, ¿sí? Cada dosis aumenta la liberación de dopamina, el estado de alerta. Bueno, volvemos. La dopamina está dentro, ¿no?, de estas sustancias que hacen que se muevan las neuronas, que se activen, ¿no?, que se active todo el sistema, etcétera. Entonces, ustedes imagínense, uno consume mucho tabaco, entonces está más excitado,
más despierto, ¿sí? Es como que todo se activa, pero hay un desequilibrio, ¿no? Hormonal, un desequilibrio en las neuronas, etc. ¿Sí? Después dice, la exposición continua aumenta el número de receptores, que es lo que yo decía, de nicotina en el cerebro. Entonces, como que después, por eso está la adicción, el sistema se empezó, ¿no? El sistema nervioso empezó a funcionar con este consumo del tabaco, entonces voy a tener que consumir otra vez para que pueda funcionar de esa manera el sistema nervioso. Entonces ahí estaríamos ya en el estado de la dependencia del tabaco, porque el sistema, nosotros, nuestro cuerpo, me pide, cuando nosotros decimos, yo quiero dejar de fumar, pero bueno, necesito. Bueno, ese necesitar es una dependencia, ya estaríamos hablando. ¿Sí? Entonces, esto lo podríamos explicar después en lo que es las comunidades terapéuticas, pero por ejemplo, cuando una persona entra a una comunidad terapéutica y está haciendo un tratamiento de rehabilitación, muchas veces se le quita, obviamente, la droga, supongamos en el caso de la marihuana o la cocaína, etc. Y para que sea progresivo, ¿no? Para que sea de a poco, bueno, entonces la persona, bueno, va a empezar a fumar cigarrillos, en algunos lugares se hace de esta manera, pero no como quiere el paciente. Entonces, bueno, se da un cigarrillo después del almuerzo y uno a la tarde y uno a la noche y uno, no sé, media mañana. Entonces, bueno, en todo el día la persona primero dejó de consumir la droga, ¿no? Esta ilegal, en este caso podría ser la cocaína, y bueno, para que sea todo progresivo, ¿no? La rehabilitación o el tratamiento, bueno, entonces se pone el tema de decir, bueno, se va a consumir cigarrillo en una cantidad mínima y de la forma que el terapeuta o el operador en adicción o la comunidad o la clínica lo diga, para que la persona poco a poco vaya dejando. Entonces, imagínense que de estar consumiendo cocaína, que tiene otros efectos, empiezan a consumir tabaco, ¿no? Para ir dejando a la otra droga más fuerte, podríamos decir. ¿Sí? Muy bien. Vamos las ilegales. Acá por eso legales solamente vimos alcohol y tabaco, que son las más habituales. ¿Sí? Ilegales hay muchísimas y podríamos comenzar con esta, que sería la marihuana, la cocaína y la pasta base, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, la marihuana, ¿no es cierto?, que yo hace un momento mencionaba, también está dentro de esta categoría aceptada por la sociedad en sí. Es ilegal, pero en muchas sociedades o en muchos países está siendo aceptado de forma de un consumo personal o individual, podríamos decir, no para la venta, ¿no? Pero sí hay una aceptación progresiva. Incluso en nuestro país hay una revista que se vende en cualquier kiosco, en cualquier lugar, donde hace alusión, ¿no?, a esta droga. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice? Proviene de hojas, de flores, pequeños tallos de planta llamada cannabis. ¿Sí? Y acá en cannabis se está trabajando en muchos tratamientos, ¿no?, de la salud para el Parkinson, para el autismo, que yo no comparto en el sentido de modificar la conducta del niño con autismo por medio de la cannabis, pero bueno, se está trabajando, ¿no?, en lo que es hacer medicamentos, ¿no es cierto?, con el aceite de esta cannabis, ¿no? Muy bien, en general actúa como depresor y desorganizador del sistema nervioso central. Una persona que empieza, si es una persona que recién comienza, no va a ser fácil darse cuenta porque la persona empieza a tener alucinaciones, empieza a tener una conducta disruptiva, ¿no es cierto? Porque es una conducta no común.
empieza a tener un montón de actitudes que no es lo habitual, ¿sí? Se fuma o se come, ¿no es cierto? Esta droga, sería la marihuana. El principio activo más importante de la marihuana es el THC, ¿no? Que ahí estaría escrito, ¿no? El tetrahidrocannabinol, ¿sí? Su cantidad dependerá de la planta, del clima, del lugar, ¿no? De la calidad, ¿sí? Los efectos dependerán de la dosis, ¿sí? Por eso yo digo, no es lo mismo la forma de que cómo consume la persona la marihuana, en este caso, ¿sí? Y bueno, en algunos lo va a excitar, en otros lo va a deprimir, en otros lo va a alterar, en otros lo va a dormir, ¿sí? Va a depender también de cómo es la persona, ¿sí? Y podemos distinguir podemos distinguir dos tipos de efectos, ¿no? Los efectos inmediatos, los efectos a largo plazo, ¿sí? Muy bien, dosis bajas, ¿no es cierto? Inicialmente, dosis bajas pueden producir sensaciones placenteras de calma, bienestar, ¿sí? Aumento de apetito, euforia, ¿sí? Desinhibición, pérdida de concentración, disminución de los reflejos, ganas de hablar y reír, pero en esto de ganas de hablar, de reír, de ser extrovertido, etcétera, va a depender si la persona es así, ¿sí? Si la persona es más tirando a una persona más silenciosa, más para adentro, etcétera, es como que va a resaltar eso, ¿sí? En cambio, si es una persona que es común que hable mucho, que se pueda comunicar bien para afuera y demás, bueno, esta droga lo va a exaltar, podríamos decir, esas actitudes, ¿sí? Enrojecimiento de los ojos, aceleración también como en el alcohol del ritmo cardíaco, ¿sí? Muy bien, se queda en la boca y en la garganta, dificultad para ejecutar procesos mentales complejos, ¿sí? Acá fíjense que está de vuelta haciendo mención a esta alteración del sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, no puede rendir un examen, dice acá el ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, no puedo recordar, no puedo hacer un proceso, no puedo ejecutar, ¿no? De una forma normal, común o habitual, ¿sí? Alteración de la percepción temporal y sensorial, no sabe dónde está el paciente, ¿sí? No sabe qué día es, qué hora es, dónde se encuentra, ¿sí? Y bueno, y acá está, disminuye la memoria a corto y a largo plazo, ¿sí? Después hay otro tipo de memoria, pero no tiene nada que ver con todo esto, pero también se ve afectada, que es la memoria de trabajo, se llama. La memoria de trabajo no habla en sí del trabajo laboral, sino del trabajo en el sentido de decir, bueno, yo aprendí a utilizar el cuchillo y el tenedor, lo aprendí de niño, hoy por hoy, gracias a esa memoria de trabajo, puedo cortar, ¿no? La comida porque ya la adquirí. Ahí se activa la memoria de trabajo. Bueno, en este caso también se ve afectada esta memoria de trabajo. ¿Sí? A ello le sigue una segunda fase que es la depresión, la somnolencia. ¿Sí? La persona empieza a sentir todos estos estados de ánimo. ¿Sí? En dosis elevada puede provocar confusión, letargo, excitación, ansiedad, percepción, ¿sí? Alterada de la realidad, pánico, que yo lo mencioné al principio de la clase esta, y alucinaciones. Frenamos un momento acá y quiero aclarar esto, ¿no es cierto? En psicopatología se habla muchas veces del diagnóstico diferencial, ¿sí? Si viene una persona, supongamos que consume mucho marihuana y tiene alucinaciones o pánico, etcétera, uno tiene que hacer, ¿no? En sí lo hace el profesional de la salud, en este caso el psiquiatra o el psicólogo, ya sabe por su práctica y por su capacitación, su formación en sí, pero también es bueno que el operador en adicción esté preparado y haga esta diferencia de hacer el diagnóstico
diferencial. Decir, bueno, esta persona tiene alucinación, pero ¿es por su patología o por su adicción a la droga? Si es por su patología, es porque tiene esquizofrenia, ¿sí? Y es una esquizofrenia que no está tratada médicamente o psicológicamente, ¿sí? Pero entonces esa persona tiene alucinación. Ahora, ¿esta persona tiene alucinación, tiene una patología o tiene la adicción? Porque puede ser producto de una adicción. Entonces siempre hay que ver, ¿no? Esta persona, ustedes imagínense una persona que tiene esquizofrenia y además consume marihuana. Entonces, esa persona que por su patología, ¿no es cierto?, tiene alucinaciones, encima consume marihuana, va a exacerbarse esa forma de manifestarse la alucinación. ¿Se entiende? Muy bien, esto es simplemente para mencionar lo que es el diagnóstico diferencial, el tratar de saber, ¿no? Cuáles son las diferencias para saber dónde está nuestro paciente o nuestra, eh, digamos, nuestra forma de trabajar con él, ¿sí? Muy bien. También otro efecto, ¿no? Destaca el muy discutido síndrome amotivacional, digamos, como que la persona no tiene ganas de hacer nada, ¿sí? Es una persona que no tiene iniciativa, que la persona no tiene, no es gánico, se dice, ¿no? Comúnmente, ¿no? La persona no tiene, no la motiva nada. ¿Sí? Como que supongamos estamos haciendo un taller, estamos haciendo una actividad grupal o lo que fuera, la persona no tiene ganas, digamos, no la motiva. Y esto es por este consumo excesivo, ¿sí? Baja capacidad de concentración y memorización, que es lo que venimos hablando también, ¿sí? Bueno, la estructura química del cannabis es muy compleja, ¿no? No se conocen aún en sí las secuelas producidas por todos sus componentes, por eso se está estudiando, por eso cuando hay una confusión, cuando se habla del aceite de cannabis para los tratamientos médicos, como yo mencionaba, en el Alzheimer o en el autismo, no se usa en sí todo, ¿no? Sino algunos de los componentes para poder modificar estas conductas, ¿sí? Muy bien. Después, puede asimismo causar alteraciones en el sistema reproductor femenino o masculino, ¿sí? La infertilidad, por ejemplo, e inmunológico, puede ser que la persona se enferma más, ¿no? Porque su sistema inmunológico no está preparado, ¿sí? O se ve afectado por este consumo, ¿sí? La THC, que sería una hormona, ¿no es cierto?, de la barrera placentaria y mamaria, ¿no es cierto?, se va a ver afectado por esta hormona. Su consumo supone un riesgo para el bebé, que es lo que yo decía anteriormente con el tema del alcohol, ¿sí? Este consumo va a afectar, ¿no?, de una manera indirecta o directa al bebé durante el embarazo, ¿sí? Y después en la lactancia, como dice acá el texto. Muy bien, puede generar tolerancia. Tolerancia y dependencia. Miren, dos términos importantes a saber y que tenemos que conocer. Muy bien. Tolerancia, cuando nosotros decimos el término es tolerante, yo tengo bastante tolerancia con ese tema. Entonces, por ejemplo, el profesor es tolerante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá podemos decir, bueno, toleró, ¿no es cierto? Podemos decir, la persona empezó a consumir, entonces la persona se va acostumbrando, podríamos decir, o el sistema o el organismo se va acostumbrando a esa ingesta, ¿no? En este caso de la marihuana, por ejemplo, puede ser cualquier tipo de sustancia, se va acostumbrando, entonces los efectos no son los mismos. Si una persona consume hoy por primera vez y tal vez una persona consume hace 10 años,
es tolerante, ¿no es cierto?, a la sustancia. Entonces los efectos no van a ser los mismos, ¿sí? Creo que es claro la explicación en este sentido, ¿no? Es tolerante porque la persona ya se acostumbró, entonces el efecto no va a ser el mismo. Y dependiente, ¿no? Empieza a ser dependiente de esta droga. Con el consecuente síndrome de la abstinencia en el caso de que se suspenda. Entonces, yo decía recién, ¿no? Abstinencia, ¿no? Que un bebé puede nacer con la abstinencia. Una persona en una comunidad terapéutica, o cuando está haciendo un tratamiento y le cortan de uno así, de golpe, le cortan el tema de la sustancia que estaba ingiriendo, la persona empieza a sufrir el tema de la abstinencia, ¿no? Porque la persona necesita, ¿no es cierto?, ese consumo que ya su cuerpo se había acostumbrado, ¿sí? Entonces, en algunos de los casos, si es brusco el corte, bueno, tiene sus consecuencias. Por eso tiene que ser progresivo este corte de la droga, ¿sí? Muy bien, esto viene de la ansiedad, del insomnio, la irritabilidad de la persona. Cuando está irritable es porque no quiere que ni que la toquen, ni que le hablen, ni que le pregunten, no quiere ni que la miren, no quieren nada, ¿sí? Depresión, anorexia, ¿sí?, entre otros síntomas, ¿sí? Miren todo lo que se va perjudicando por el consumo de esta droga, ¿sí? Muy bien, está constatado, ¿no?, la potencialidad del cannabis como un gatillador de psicosis. Muy bien. Psicosis, decíamos recién, es aquella patología, ¿no?, desde la psicología, desde la psiquiatría, que vemos al paciente, o desde el psicoanálisis también, vemos al paciente que está desencajado de la realidad. Y acá que está diciendo el texto, entonces muchas veces la cannabis es como un gatillador, es como que hace explotar el estado de psicosis. Y es lo que veníamos diciendo, la persona empieza a consumir marihuana, entonces empieza a perder el estado temporal, no sabe dónde está, no sabe qué día es hoy, no sabe qué hora es, eh, no sabe cómo se llama, empieza a tener un montón de efectos y entonces pierde el sentido de realidad. Entonces la frase esta es, podríamos decir, la marihuana me está ayudando a que yo pierda la realidad, ¿no? Porque gatillador de la psicosis quiere decir me está abriendo a esta sensación de no sentir nada, no saber dónde estoy parado. ¿Se entiende? Entonces es un peligro que la persona esté continuamente en esta sensación, ¿sí? Cuadro de delirios. Entonces, bueno, la persona empieza a tener alucinaciones, delirios, no sabe dónde está. Entonces, esto también se da en un paciente en psicopatología, como es el paciente que tiene esquizofrenia o psicopatía, ¿sí? La persona no sabe dónde está, tiene alucinaciones, escucha voces, siente olores, etcétera. Bueno, eso es común en esa patología y acá, por medio de la marihuana, voy a tener las mismas sensaciones, ¿sí? Las mismas sensaciones que un paciente psicótico, ¿sí? La gran diferencia es que uno puede ser tratado por medio de una terapia, de un acompañamiento terapéutico, etcétera, por una medicación para que la persona pueda volver a su yo, podríamos decir a su punto, podríamos decir baja la realidad, etcétera. Y en la persona que tiene una adicción en ese sentido va a tener que hacer un tratamiento para que pueda dejar la droga, que la droga es la que está alterando todo este sistema, ¿sí? Muy bien, miren acá la contradicción. La paciente con psicosis va a tener que consumir algún tipo de droga, algún medicamento, para que pueda regularlo, ¿no?, para que pueda estabilizar a ese paciente con la realidad. En cambio, un paciente con adicciones hay que sacar directamente la droga y modificar la conducta, ¿no?, para que la persona no continúe con esta adicción, para que no tenga estas consecuencias,
¿no? Como son el delirio, alucinaciones y demás. Muy bien. Después, por ejemplo, está el peligro de condicionar o limitar las posibilidades de vivir libre y autónomamente el desarrollo personal en los adolescentes, por ejemplo. Porque cuando nosotros comenzamos con este curso vimos el tema de qué significa ser adicto, estar atado a algo, el no poder decir algo, el ser esclavo, etcétera. Entonces modifica esta libertad, podríamos decir, que tiene todo ser humano, y el adolescente se ve en este caso, dice adolescente, pero puede ser un joven, un adulto, ¿no? Esta posibilidad de estar libre autónomamente por estar condicionado a este consumo. ¿Sí? Muy bien. Cocaína. Bueno, esta es una de otras de las drogas ilegales, que es muy conocido, ¿sí? Y sabemos también las consecuencias, pero lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Esta es otra de las drogas así ilegales. Muy bien. ¿Qué sería la cocaína? ¿No? Es el producto del proceso de refinación de la hoja de coca. Nosotros acá en Argentina vemos que en algunos de los pueblos o provincias del norte que se consume, ¿no?, la hoja de coca por el tema de la altura, etcétera, ¿sí? Por el tema de la respiración y demás. Pero bueno, no sería cocaína eso, sino sería la hoja de coca, ¿sí? Bueno, el aspecto acá de la cocaína sería un aspecto de polvo blanco, ¿sí?, fino, cristalino, parecido a la sal fina, ¿sí? Vamos a empezar a ver los efectos también. En dosis bajas, ¿no?, que hay ansiedad, agresividad, ilusiones, alucinaciones, ¿no? Todo esto es igual a lo que nosotros veíamos con la marihuana. Acá se produce también la adquisición de temblores, ¿no?, movimientos convulsivos, el tema de parecido a la convulsión. Por eso es muy bueno saber, por ejemplo, una persona que tiene convulsiones y una persona que consume cocaína y que puede tener este episodio, podríamos decir, ¿no? Esporádico. ¿Qué quiere decir esporádico? No es siempre, ¿no? Es por momento. Entonces podemos decir, bueno, esta persona consume cocaína y una de las consecuencias sería estos movimientos, estos temblores, estas convulsiones, estos movimientos, que no es común, ¿no?, en esa persona, a diferencia del paciente que ya tiene convulsiones, ¿sí? La sensación de un bienestar inicial, ¿no?, que puede ir en bajada, como que la persona se va adormeciendo, etcétera, ¿sí? Cansancio, ¿no?, apatía, que esto también lo veíamos, ¿no?, con el tema del alcohol, que la persona no tiene ganas de hacer nada, que no tiene motivación, ¿sí? Irritabilidad, no quiere saber que la hablen, que la toquen, que le cuestionen, ¿sí? Y la conducta impulsiva, ¿no? Una conducta disruptiva, una conducta que no es común y que no es una conducta normal o que se espere, ¿sí? Muy bien, cuando ya hablamos de dosis moderadas, digamos, ¿no? La ausencia de fatiga, hambre, exaltación del estado de ánimo, mayor seguridad en sí mismo, la persona se percibe como alguien sumamente competente. Y acá hago también otro paréntesis, también hay otra droga que no la mencionamos en esta clase, pero que viene a alusión, ¿no? El tema del éxtasis, ¿no? La persona que consume éxtasis es una persona que por el resultado de consumir éxtasis va a ser una persona que está continuamente hablando, una persona que va a estar continuamente haciendo cosas, ¿no? Una persona muy extrovertida, una persona que tal vez no duerme, una persona que se anima a hacer cosas que no lo hacía sin consumir esta droga. Y hay distintas películas que muestran esto y está muy bien graficado para uno poder entender, ¿sí? Donde la persona es muy tímida y tal vez con el éxtasis la persona puede salir de esa timidez y poder
romper esa barrera que por ahí le impide, ¿no? Su personalidad, su forma de ser, y con el éxtasis, en este caso, la persona puede salir afuera, podríamos decir de esta manera, y que pueda manifestar lo que quiere hacer, los deseos, etcétera, ¿no? Por eso el tema del éxtasis quise mencionarlo acá, con el tema de que la persona pueda sentirse más seguro, ¿sí? Que pueda sentirse más capaz de hacer las cosas, ¿sí? Disminuye la inhibición, ¿no? Este tema de que la persona no se siente tan poca cosa, o que la persona tal vez tiene baja autoestima, ¿no? Entonces por ahí consume esto y la persona sale para afuera, afronta todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces si nosotros lo vemos, podríamos decir, bueno, es positivo entonces, porque la persona eh, es una persona que le cuesta expresarse y con esta droga puede expresarse. Entonces podríamos decir, esto es positivo. No, no es positivo, porque no es la conducta la que se modificó, sino que es una alteración, como nosotros veníamos diciendo al principio de esta clase, de este sistema nervioso que va a ser afectado por esta sustancia y que me va a hacer algo que no es común en mí. Pero esta adquisición de esta adicción va a hacer de que, bueno, tenga un montón de problemas en mi salud, ¿no es cierto? Aceleración del ritmo cardíaco, como vemos también en las otras, ¿sí? Reacción general de euforia, intento de bienestar, ¿sí? Son estas características que se ven en todas las personas que por ahí consumen, ¿no? Esta cocaína. Complicaciones psiquiátricas, irritabilidad también, crisis de ansiedad, disminución de la memoria, ¿no? Ven que la memoria, la concentración, todo es como nosotros venimos mencionando, esta relación directa con el sistema nervioso que nos afecta y que nos hace tener estas consecuencias, ¿sí? Trastornos nutricionales también, ¿no? Porque por ahí la persona no quiere comer, no tiene ganas de comer. Entonces también por ahí se desprende un trastorno de la alimentación, como puede ser la anorexia nerviosa, la bulimia, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense, por una droga yo me hago adicto a la cocaína y después puedo tener algunos desórdenes psiquiátricos, etcétera. Y también, por ejemplo, como se dice acá, estos trastornos de alimentación, alteraciones neurológicos, ¿no? Dolores de cabeza, ¿sí? Cardiopatías, problemas respiratorios, todo lo que viene como consecuencia de este consumo. ¿Sí? Importantes secuelas sobre el feto, si la persona está embarazada, si es una mujer en este caso. ¿Sí? Aumento de mortalidad en el periodo cercano o posterior al parto, abortos, ¿no? Espontáneos que se pueden dar por el tema de este consumo, alteraciones nerviosas en el bebé, ¿sí? Y que pueden provocar, como yo decía, el tema de la dependencia, ¿no? Es un bebé que está sufriendo porque no está consumiendo esta droga. Sin saberlo, él la necesita, ¿sí? Pero por esta transmisión, podríamos decir, durante el embarazo, ¿no? Y bueno, obviamente la dependencia tanto en el hombre como la mujer, ¿sí? Pasta base, esta sería otra de las drogas ilegales, ¿sí? Que nosotros podemos mencionar, que también se la denomina así como dice la sigla acá en la filmina, ¿no es cierto? PVC, ¿sí? A veces no es muy común escucharla de esta manera, se la escucha más por lo que es pasta base, ¿sí? La cocaína que no está tratada, ahí en una de las fotos yo quise buscar para tratar de ilustrar, ¿no? Que no es el polvo cristalino, el que es parecido al azar y demás, es lo no tratado, ¿sí? La que es macerada en solvente como benzina, parancina, es como que va teniendo otras sustancias, ¿no? Se la va mezclando con otras sustancias, ¿sí? Y hago otro parate acá, cuando yo mencioné el tema del Paco, ¿sí? Muchas veces el Paco se hace con residuos, ¿no? Residuos de estas drogas
Y también, bueno, se le mezcla vidrio, a veces molido, varias cosas que van a afectar al organismo en sí. ¿Sí? Ustedes imagínense que en pequeñas dosis, pero progresivamente se va a ir afectando todo lo que es las vías respiratorias, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Esto en teoría, como dice acá, ya que la mayoría de las veces se trata de una mezcla de yeso, talco, etcétera. ¿Sí? La pasta base también es, como yo mencionaba recién el tema del Paco, es toda una mezcla de residuos. Podríamos decir, no es una droga pura, como veíamos recién la cocaína. ¿Sí? Si nosotros hacemos una profundización de cómo se hace un cigarrillo, también ahí vamos a ver que hay benzina para que se mantenga el fuego, digamos, digamos, encendido el cigarrillo, porque cuando uno prende un cigarrillo se queda bastante tiempo encendido. También hay un aroma, entonces hay perfumes, ¿no? Que se mezclan con el tabaco. Hay varias cosas que se le ponen para que sea más adictivo. ¿Sí? Porque si es un cigarrillo que no tiene gusto, que no tiene sabor, que no tiene, bueno, por ahí la persona no le llama tanto. ¿Sí? Pero bueno, ven, se mezclan distintas cosas para que sea rico, para que la persona le llame consumir más. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sigamos con la pasta base. ¿Sí? Su aspecto es de un polvo que varía de color, blanquecino, amarillo a veces, no solamente como la cocaína. ¿Sí? La pasta base se inhala fumándose, a veces, ¿no? En distintas cantidades, va a depender también. Y esto se puede dividir en 4 etapas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? La primera etapa, la euforia, ¿no? El tema de estar alterado, enloquecido, de moverse, de hacer un montón de cosas, ¿no? Disminución, ven, de la inhibición, ¿no? Es como que la persona está tímida, tranquila y demás. No, acá con esto, listo, la persona empieza a moverse, a hacer, a expresarse, a exteriorizar todo lo que siente el éxtasis como está acá, ¿no? Sensación de placer, intensificación del estado de ánimo, es como que si está contento, bárbaro, va a estar mucho más contento. Si es una persona depresiva, bueno, va a estar más depresivo, ¿no? Es como que va a fortalecer uno de los rasgos nuestros de la personalidad de cada uno, ¿no es cierto? Cambian los niveles de atención, ¿no? Sensación de ser muy competente, como recién decíamos con la cocaína, aceleración de los procesos de pensamiento, ¿no? Como que no puede parar, disminución de hambre, de sueño, fatiga, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es una de las primeras etapas que sería la euforia. Después, la psicosis y alucinaciones, bueno, ahí se me fue a la cuarta, ¿no? Pero ahora vamos a ver a la segunda y a la tercera. La cuarta, ¿no? El consumo de esto puede provocar lo que veníamos diciendo en todas estas drogas, tanto legales o ilegales, el excesivo consumo, entonces empiezan a tener alucinaciones, ¿no? Y esta pérdida de la realidad, ¿sí? Esta no conciencia de su yo mismo, ¿sí? Una tercera etapa en que la persona empieza a consumir interrumpidamente cuando aún tiene dosis en la sangre para evitar la disforia. Y ahora mover la disforia, ¿no? Esperen un segundito, ahí está. La disforia, digamos que sería esta no, podríamos decir, esta no euforia, ¿no? La persona va a empezar a continuar, ¿no? Ahí está como que se va haciendo este hilo para consumir mucho. ¿Por qué? Porque la persona, si deja de consumir, pierde este estado, ¿no? Este estado de sentirse fuerte, capaz, etcétera. Entonces empieza a consumir más, ¿sí? Muy bien. Y acá tenemos otros aspectos, ¿no? Pérdida de peso, palidez, taquicardia, ¿no? Todo lo que nosotros veníamos viendo, náuseas, vómitos, ¿sí? Se queda en la boca, temblores, como decíamos recién con la cocaína, ¿no? Falta de coordinación, esta es la parte motora, tanto fina como gruesa, ¿no? Por ahí no puede coordinar bien los movimientos, ¿sí? Muy bien. Anfetaminas, ¿no? Esto es algo que nosotros
siempre lo escuchamos, ¿no? El tema de anfetaminas para adelgazar, anfetaminas para esto, anfetaminas para el otro. Sí, son medicamentos también, ¿no? Entonces son sustancias de ser consumidas de forma frecuente, pueden causar depresiones severas, ¿sí? También pueden aparecer en lo que es llamado la psicosis tóxica. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros decíamos de lo que es el diagnóstico diferencial, saber qué es, ¿no? La persona está, digamos, puede ser por una medicación, ¿sí? Por un exceso de esta anfetamina, la persona puede llegar a tener este efecto de alucinación o intoxicación, etcétera, que es común en otros pacientes dentro de la psicopatología, ¿sí? Acá, si consumimos demasiado, va a tener las mismas consecuencias, ¿sí? Muy bien. Como el esquizofrénico, ¿ven? Que acá dice psicosis tóxica parecida, ¿no? O confundida habitualmente con la esquizofrenia, ¿sí? Las anfetaminas son psicofármacos, medicamentos, ¿no? No se podría decir que son ilegales, porque es lo que yo decía, digamos, va a depender, porque hay pacientes que necesitan tener medicación para regularlos, ¿no? Para estar estables, ¿no? Para poder volver a su yo, a su centro, a su eje, podríamos decir, ¿sí? Y acá, bueno, menciona que esto también está muy discutido en lo que es la psicopedagogía, en la pedagogía o el tratamiento con niños con problemas de trastorno de la conducta, ¿no? TDAH sería trastorno, ¿no? De déficit de atención, ¿no? O hiperactividad, que muchas veces se está cuestionando si realmente tienen un trastorno o es una falta de atención o una falta de estimulación, etcétera, o no hay una educación adecuada, etcétera. Y entonces, bueno, por ahí a estos chicos se los medica con algunos medicamentos para regularlos, para tranquilizarlos, ¿sí? Como para estabilizarlos dentro de lo que es su grupo de pares, ¿no es cierto?, en el colegio, ¿sí? Pero bueno, eso está cuestionado, el tema de las anfetaminas con pacientes niños con trastorno de la conducta o de la atención, hiperactividad, etcétera, ¿sí? En realidad ahí hay que trabajar más lo que son las conductas disruptivas, que son las conductas que no se deben hacer y que se hacen, ¿sí? Pero bueno, a veces se trabaja más desde la medicación. Son distintos paradigmas, ¿sí? Distintas formas de ver y distintas maneras de abordar o intervenir terapéuticamente, ¿sí? Muy bien, anfetamina, dice el texto, ¿no? Sin embargo, sin prescripción psiquiátrica, su consumo no es legal, ¿sí? Si alguien no lo medica, ¿no? Si alguien no lo pide, no habría que hacerlo, no habría que consumirlo, no habría que tomarlo, ¿sí? Pese a ello, no son pocos los estudiantes universitarios, y esto es verdad, muchos estudiantes universitarios, porque no llegan a leer todo lo que tenían que leer, porque no fueron estructurados en su aprendizaje, en su forma de decir, bueno, dejo todo para el final o demás, muchas veces empiezan a tomar, ¿no?, medicamentos para no dormirse, para concentrarse más, etcétera. Bueno, y después terminan siendo adictos lamentablemente a estas sustancias, ¿sí? Muy bien, la sobredosis de esta sustancia causan irritabilidad, convulsiones, ¿no?, aumento de temperatura, en el peor de los casos la muerte, ¿no? Cuando hay muchas veces escuchamos, ¿no?, que la persona murió por una sobredosis, ¿no? Por ahí una persona toma mucho medicamento, mucho, hace toda una mezcla, hace un cóctel y por ahí puede llegar a producirse, ¿no?, la muerte de esta persona, ¿sí? Entre otros síntomas más físicos que provoca este consumo, ¿no?, a lo largo, ¿no?, los efectos a lo largo del tiempo, ¿no?, el problema en la calidad del cabello, ¿no?, acné, las uñas débiles. Hay un trabajo que se hizo en Estados Unidos donde van comparando fotos de distintas personas que han cometido delitos, ¿no? Entonces, por el tema de ir sacándole la foto cuando, digamos, lo apresan, cuando lo ponen preso y demás, cuando lo arrestan, cuando lo detienen, entonces después hicieron una comparación, ¿no?, de distintas personas que, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, cómo se fue modificando hasta la cara, la pérdida de dientes,
con más arrugas, la pérdida de pelo, empiezan a tener, digamos, algunos problemas en la cara, como a lo largo del tiempo el consumo de tantas drogas va perjudicando hasta el aspecto físico, ¿no?, de la persona, parecen más grandes de edad, ¿sí?, etcétera, lamentablemente, ¿no? Muy bien, las sobredosis también causan irritabilidad, que es lo que dijimos recién, y por último queríamos ver esta de LSD, ¿sí?, que eh, están los alucinógenos, ¿no? Más conocidos se encuentra el LSD, que es el que nosotros eh, mencionamos ahora, cuyo consumo puede estar detrás de la aparición de trastornos del estado de ánimo y de la ansiedad. Entre los síntomas más populares de los alucinógenos se encuentran los flashbacks, ¿sí? Ustedes también piensan, por ejemplo, hay una droga nueva que no es que salió, sino que le pusieron este nombre que se llama Superman, que parecía el éxtasis, digamos, que hacen sentirse a la persona fuerte, espectacular, con muchas ganas, etcétera, ¿sí? Hay muchos de este tipo de drogas que hacen que la persona, ¿no?, pueda hacer cosas que no lo haría si no lo consume, ¿sí? Esta, propiamente la LSD, hace esto de ver o sentir este placer, podríamos decir, o esta sensación, ¿no?, de cómo transportarse a otro mundo, ¿no? Transportarse y borrar tal vez la realidad en la que están viviendo y demás, ¿sí? ¿Qué dice acá, por ejemplo? Importante, no provoca dependencia física ni tampoco es tóxico si se consume de forma ocasional. Y acá hay que hacer un llamado a la atención, ¿no es cierto? No por eso, habría que decir más, no por eso se podría consumir así asiduamente, ¿no? En realidad, todas las drogas nos van a llevar siempre a un camino de dependencia. Va a depender el uso, el abuso y demás, como nosotros venimos diciendo, pero todo tipo de droga es bueno estar atento y saber cuáles son las consecuencias para no entrar en ese camino que nos va a llevar a la dependencia y que vamos a tener un montón de consecuencias, ¿sí? Bueno, esta clase termina acá. Se anexa algunos materiales en PDF porque es muy extenso el tema de drogas, ¿sí? En otra de las clases vamos a ver el tipo de tratamientos y, bueno, también otras adicciones. Muchas gracias.